rendir cuentas, por supuesto. Aún si dieran 29, que es muy poquito, es menester rendir cuentas. Rendimos cuentas de lo poco y rendimos cuentas de lo mucho. ¿Sí? Por eso en el Nuevo Testamento el Señor está diciendo, el que es fiel en lo poco, solo tienes 29, eso no es nada, dice uno. No, pero no hay una ofrenda pequeña. Ah, tienes 1100 toneladas de oro para entregar al Señor. Bueno, es mucho, pero es tan ofrenda los 29 gramos como son ofrenda los 1100 kilos. De las dos maneras hay que rendir cuentas. Porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho seremos pocos. Hay gente que dice, no, yo no tengo un presupuesto porque lo que yo gano es tan poco que yo ni presupuesto hago. Ah, el Señor dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. Y hay personas que tienen tanto que entonces ni presupuesto hacen y gastan sin medida porque pierden la cuenta de lo que tienen. Las dos cosas son malas. Las dos cosas son malas. ¿Cuánto es nuestro manejo presupuestal personal? $3. Vive por presupuesto para esos $3. $100,000, ahí sí que necesitas mayordomía. Y eso fue lo que hizo exactamente Moisés. No era poquito, 1100 kilogramos de oro había que rendir cuentas. Esa es una de las grandes situaciones difíciles de muchas congregaciones que están hechas para no rendir cuentas. Las congregaciones, de alguna manera, somos entidades públicas. Somos entidades públicas y debemos rendir cuentas de lo poco o de lo mucho. También sigue diciendo que la plata, pues es un metal precioso en segundo orden del oro, pero es tan caro como el oro. Dice la escritura aquí, si se dan cuenta que valía la pena, bueno, talentos de plata, ¿qué es eso? Bueno, 1100 toneladas. Dice la plata de los empadronados de la congregación, 100 talentos. Ahora, si 29 talentos es 1.1 toneladas, entonces, ¿qué serán 100 talentos? ¿Cuántas toneladas de plata eran? Era una cantidad exorbitante. Yo saqué la cuenta de los 100 talentos de plata y tengo aquí que era un poco más de 4 toneladas. Ahora, tú te puedes imaginar 4 toneladas de plata. También entra por Google y pregunta cuánto cuesta. Y dice aquí que este material precioso fue entregado por cada persona varón mayor de 20 años arriba. Cada uno tuvo que dar una cantidad particular, medio ciclo del santuario. Y dice, al rico no se le permitió dar más y al pobre no se le permitió dar menos. Interesante, ¿verdad? Bueno, era por supuesto necesario que se hiciera una auditoría, que se presentara un reporte. Yo en estos días he estado revisando con un buen hombre de Dios aquí en la ciudad, ahora que estamos dando un giro especial en el tema de las raíces. Y muchos de nuestros reglamentos ya no se aplican por muchas razones, hablando solo de la declaración de fe. Y estamos trabajando y vamos a tener una nueva ley orgánica en nuestro ministerio. Y este abogado dice, muchos pastores tienen bylaws para que nadie los audite, para que nadie les pregunte, y tienen bylaws para solo protegerse ellos. Tristemente, los diarios televisivos en español han pasado reportes bien tristes de la mala mayordomía de congregaciones gigantescas. Y qué hermoso lo que está haciendo aquí Moisés, está rindiendo cuentas, está rindiendo un reporte, ¿sí? ¿Qué debiera decir una ley unos artículos de incorporación de una congregación de creyentes? Debiera decir primero que es sin ánimo de lucro. Debiera decir número 2 que no se reparten utilidades. Claro, aquí nadie gana de esto. Y tercero, debiera decir que si ella desapareciera
y tuviera algún activo, debía donárselo a otra entidad sin ánimo de lucro. Y usted puede verificar, así dicen nuestros estatutos. Usted puede entrar al Florida Department of State y puede buscar el nombre de nuestro ministerio. Si mañana desapareciéramos, cualquier 3 pesos que tuviéramos se lo tendríamos que donar a otro. Eso es lo que dice la ley en los Estados Unidos para una entidad sin ánimo de lucro. Y por esa razón, bajo ese principio, aquí tenemos a Moisés rindiendo cuentas. Vamos al capítulo 39, eso es lo más importante de esa parte, ¿sí? Rindieron cuentas. No me estoy deteniendo a detallar todo lo que allí había, ¿sí? Pero en el capítulo 39, dice, de azul sigue el inventario. Ya ustedes lo han escuchado porque ya lo hemos enseñado. De púrpura, de carmesí, dice, hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y es interesante, yo les hago una pregunta si ustedes han leído con juicio todas estas parachás. ¿Cuántas veces la escritura está repitiendo las mismas cosas? Oro, plata, bronce, madera, azul, púrpura, carmesí. ¿Cuántas veces, si usted y yo hemos leído esa parachá, cuántas veces lo repite? No lo contaron. 3 veces. Primero, cuando Moisés está en el monte, está recibiendo la instrucción y ahí se lo está diciendo. Segundo, cuando él desciende y lo está diciendo, esto es lo que hay que hacer, lo está repitiendo. Y tercero, cuando ya arman el santuario, lo está repitiendo. ¿Ustedes creen que Dios le da gran importancia a algo como para repetirlo tantas veces? Tiene que tener un valor muy grande. Cuando un papá se quiere asegurar de que su hijo lo entienda, le tiene que repetir muchas veces, ¿verdad? ¿No será que Dios en tan pocos capítulos de la Escritura nos está repitiendo tantas veces esto? ¿Qué buena razón tendrá Dios para repetir las vestiduras, el efod, todo? ¿Por qué 3 veces? ¿Sabe? Yo he descubierto en este tiempo que las cosas son muy diferentes caminando con el Señor. Que sin la Torá y sin la instrucción, uno puede ser un religioso que da apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Pero que con la Torá nosotros no tenemos cómo escualizarnos, porque o somos o no somos. Honramos o no honramos, obedecemos o no obedecemos. ¿A cuánto les está pasando eso? ¿A cuánto les está pasando? Sí. Aquí ya no es asunto de aparentar cosas, simplemente una vida pseudo espiritual, religiosa. No, aquí la misma Torá es un espejo frente a ti que te mide. Entonces, hermanos, por alguna razón muy particular, el Padre se toma el trabajo de enfatizarnos las cosas, ¿sí? Y como Germán lo estaba notando aquí, de azul, púrpura, carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Yo espero que ustedes al leer la parachá y las explicaciones hayan llegado a la misma conclusión. Eso que estábamos leyendo en Éxodo era una sombra profética de lo que leemos en Efesios. ¿Sí se dieron cuenta? En Efesios 6, el apóstol Pablo está hablando de la armadura del creyente. Sí, y la armadura del creyente está muy detallada en Efesios 6. Pero si en el contexto del hebreo nosotros creíamos que era una armadura romana, ¿sí? Yo les hago una pregunta. ¿Pablo usaría los elementos de su enemigo para indicar de qué estaban vestidos los hijos de Dios? No. No. Entonces, realmente, cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 está diciendo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, y versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura del Señor para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Nosotros normalmente graficábamos eso como una armadura romana. No, yo lo acabo de corregir. No era una armadura romana, son las vestiduras del sumo sacerdote. Sí. Y si usted leyó con juicio la paracha, ¿cuántas la leyeron? ¿Sí? Sí se dieron cuenta. Realmente cada una de esas piezas de lo que nosotros mirábamos como una armadura de un gladiador romano, realmente son las vestimentas del sumo sacerdote. ¿Sí? Cuando hablamos de armadura, no estamos hablando de esa armadura, estamos hablando de la vestidura sacerdotal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entrábamos a la escritura con una mentalidad romana, griega, y entonces pues teníamos grandes dificultades para llegar a lugares correctos. Ahora miren esto, si partimos de la mentira de que todo lo que es la Torá está abolido, entonces si el apóstol Pedro, vamos a leerlo en primera de Pedro 2:9, dice, vosotros sois real sacerdocio. A ver, pongámosle el sentido aquí. Vamos a creer el engaño y la mentira de que la Torá fue abolida. Entonces, si la Torá fue abolida y el que está hablando aquí es un ciudadano hebreo, judío, llamado Pedro, y Pedro desde una mente hebrea, judía, israelita, está diciendo, mas vosotros sois real sacerdocio. Yo les pregunto, ¿en qué tipo de sacerdote estaba pensando Pedro? ¿Qué creen ustedes? Si Pedro, crecido en Galilea, israelita de nacimiento, circuncidado como buen israelita al 8º día, guardando Shabbat, leyendo Torá, guardando fiestas del Padre, está en el Nuevo Testamento, como lo llamamos, diciendo, mas vosotros sois real sacerdocio. ¿En qué clase de sacerdote le está pensando? Porque él no conoció otro sacerdocio que el sacerdocio levítico. Ahora, si él está pensando como judío, vosotros sois real sacerdocio, para un judío del primer siglo, para que haya un sacerdote, tiene que haber un templo. Y ese templo está en Jerusalén. Y tiene un atrio, tiene un lugar santo y tiene un lugar santísimo. Ahora, si damos por hecho que todo esto fue abolido, entonces es verdad, hoy no hay un templo de Jerusalén, pero hay sacerdotes. Levante la mano si usted cree que usted es un sacerdote del Señor. Que el sumo sacerdote es el Mesías, Yeshua, y que somos nosotros, un pueblo de sacerdotes. Entonces, miren lo poco práctico. La Torá fue abolida, pero usted es un pueblo de sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿bajo qué criterio usted y yo somos sacerdotes del Señor si no tenemos el contexto de Éxodo y de Levítico que comenzamos mañana? El apóstol Pedro estaba diciendo, ustedes son un reino de sacerdotes. Sí, el templo ahora somos ¿quiénes? Nosotros somos el templo del Espíritu del Señor. Ya no hay un templo. ¿Quién es el templo? Usted mismo. ¿A quién ministra usted en su corazón? Al Padre. ¿Bajo qué premisas? Las del sacerdocio, las del tabernáculo. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Porque si el Señor está diciendo que nosotros somos un pueblo de sacerdotes, entonces necesitamos entender que esa armadura de la que está hablando el apóstol Pablo es todas las piezas del sumo sacerdote de Israel. Porque Pedro no podía estar pensando de manera grecorromana porque él era judío. El apóstol Pablo, al hablar de la armadura del creyente, no estaba hablando, pensando como un griego ni como un romano, estaba pensando como un judío circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la Torá irreprensible. Y mucho menos él iba a hablar de algo tan sagrado e iba a enlistar las partes de la armadura de su propio enemigo, Roma. ¿Tiene sentido? ¿Cómo leíamos de diferente la escritura? Entonces, esa introducción ahí
para que entendamos de qué tipo de vestiduras se está refiriendo. Ya las describimos, ¿se acuerdan? Ya describimos plenamente, no me estoy deteniendo, pero empieza una cantidad de frases que se repiten una y otra vez. Versículo 1, capítulo 39, la última palabra del versículo 1, capítulo 39, como el Señor lo había mandado. Como el Señor lo había mandado. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Como Él lo ha mandado. No nos podemos acercar al Señor como a nosotros se nos parece. No podemos hacerlo. La gente dice, no, yo vivo las cosas de Dios a mi manera. Y el Señor dice, no, no es a tu manera, es a la manera de que yo he mandado. ¿Te quieres acercar al Padre? ¿Lo quieres disfrutar? ¿Quieres tener amistad con Él? Él es el que determina cómo tú y yo nos acercamos. Y ese es el secreto maravilloso de Moisés, como el Señor lo había mandado. No sé cuántos contaron si se tomaron ese trabajo. ¿Cuántas veces aparece el verbo hicieron, 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 hicieron? Yo no sé si lo contaron, yo lo subrayé. Desde este capítulo 39 hasta el capítulo 40 yo subrayé todas las veces que hicieron. Pero no solamente dice hicieron, engastaron, armaron, todo era sinónimo de hacer. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, fueron armando el tabernáculo de acuerdo a lo que el Señor ordena. Dice el versículo 2, hizo también, y entonces empieza el efod, todas las piezas. Yo no me voy a detener ahí. En el versículo 7 dice, como el Señor lo había mandado. El versículo dice, el 8 dice, hizo el pectoral, ya hablamos de eso, pero vuelve y repite, como el Señor lo había mandado. Y cada 3 versículos dice, lo hizo, y luego dice, como el Señor había mandado. Y si lo repite más de 20 veces, ¿será que Dios le da importancia a algo para repetírtelo a ti tantas veces y a mí tantas veces? Yo pregunto, si alguien hace las cosas y el Señor las califica y dice eso que Él está haciendo es como yo mandé, yo pienso que Él nos está dando unas lecciones a nosotros. Hizo las cosas como el Señor le mandé. Ese es un tremendo reto para nosotros. Y allí usted va a ver cantidad de veces la misma expresión. Hicieron asimismo la lámina de la diadema de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad al Señor, y pusieron en ella el cordón para colocarla sobre la mitra, como lo había mandado el Señor. Como lo había mandado el Señor. Del versículo 32 en adelante repite una y otra vez. Acuérdese que él hizo una auditoría. A ver, déjeme explicarle. Él está aquí haciendo una auditoría. Él primero recogió toneladas de oro, de plata y de metales preciosos y se los entregó a Bezaleel, ¿se acuerdan? El orfebre. Y a Aholiab, ¿se acuerdan? Y algunos con él. Dijo, aquí toda esta riqueza que el pueblo ha traído, ahora se la entrego a ustedes. Y ustedes deben ir y volver, y ustedes deben rendir cuentas de lo que ustedes hicieron. Y entonces está diciendo, lo hicieron como el Señor mandó. Pónganle cuidado a esto. Pónganle cuidado a esto. En el monte, el Padre está hablando con Moche. Moche está escuchando. Moche desciende y está diciéndole al pueblo, esto es lo que hay que hacer. Primera vez, lo está repitiendo tan detallado como ahora. Por eso no me detengo, porque ya lo hemos visto. Pero él lo recibe, lo escucha, lo graba en su corazón, para que luego al venir al pueblo, él no diga al pueblo cosas de su corazón, sino diga como lo dijo el Señor. ¿Cuál es el papel de la persona que se para aquí? Escuchar a él y ser lo más fiel posible para transmitirte a ti. Yo no puedo llegar aquí a decir cosas de mi invención ni de mi corazón. Yo tengo que escucharlo tan claro a él para luego venir aquí a decirte a ti como lo dijo el Señor. Pero luego a ti te toca la tarea
de venir a mí como tu pastor y decirme, lo hice como lo dijo el Señor, que usted me lo enseñó con la Torá abierta. Tiene un sentido de un ciclo maravilloso. El Padre lo dice, yo lo transmito, tú vas y lo haces como lo dice el Señor. Vamos al versículo 43 allí. Estoy en el capítulo 39, 2 últimos capítulos del libro de Éxodo. Ahí hay un secreto maravilloso. Ahí hay un secreto maravilloso. ¿Cuántos aquí queremos ser bendecidos por el Señor? Levanten la mano los que quieren ser bendecidos por el Señor. Les voy a dar el secreto. ¿Cuántos queremos bendición en el matrimonio, con los hijos, con la salud, hasta con los recursos? Miren aquí. El versículo 42 dice que a Aholiab, Bezaleel, todo este grupo de orfebres están rindiendo cuentas. Es que la auditoría llega hasta aquí. Ahora están armando el tabernáculo. Y entonces, antes de entrar, dice en conformidad. Escuchen el 42 del capítulo 39. A ver, esta es una auditoría para cada uno de nosotros cuando estamos sentados allá. Yo vengo al servicio, el pastor trae la enseñanza. Audíteme usted a mí, como su pastor aquí, que yo no le diga nada que no esté aquí. Y si me dice eso, me dice, pastor, ¿usted de dónde sacó eso? Porque Moisés descendió, abrió la instrucción y la compartió, primera vez. Con esa instrucción, tú te vas, yo me voy, porque yo también me voy a hacerlo. Y entonces nosotros volvemos con el reporte, versículo 42, en conformidad a todas las cosas que Yahweh había mandado a Moisés. ¿Cuál es tu función, hermano? Venir y hacer en conformidad a todas las cosas que el Señor dice cuando yo me paro aquí. ¿Cuál es la garantía de que yo lo estoy haciendo correcto? Que no me aparto ni a la izquierda ni a la derecha de este libro. Si tú escuchas aquí, yo escucho aquí, entonces yo voy durante la semana a hacer en conformidad a todas las cosas que Yahweh ha mandado a Moisés. Entonces dice, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Yo les pregunto, ¿habrían 43,000 denominaciones cristianas hoy en vez de haber una sola? Si cada congregación hiciera como el Señor dice, y a la persona que se para aquí es lo suficientemente dependiente del Señor y humilde para no agregarle ni quitarle, sino venir y decirle a la congregación, y ustedes van y hacen y vuelven, habría una sola congregación. No habrían 42,000 denominaciones cristianas, lo cual indica una terrible división. No habla de unanimidad. Y entonces miren aquí para cerrar este capítulo 39. Y he aquí, qué precioso. Ojalá que nuestra congregación se pueda encontrar en esta última frase del capítulo 39. Y he aquí que habían hecho como Yahweh había mandado. Esa es una congregación saludable. Y a cualquiera que nos escucha por internet, una congregación saludable es una congregación donde el pastor, el líder, toma la escritura y se la enseña al pueblo sin agregarle ni quitarle. Y el pueblo va y hace como el Señor ha mandado. Pero la última frase de ese versículo con el cual se cierra con broche de oro es una bendición. ¿Cuál es la última palabra de ese versículo 42? A usted le va a gustar. El que la encuentre primero. ¿Qué pasó? Y Moisés los bendijo. A todos nos gusta ser bendecidos. Pero ¿cómo es que el Señor nos bendice? Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. ¿Para qué nos encontramos aquí hoy en Shabbat? Para que el pastor ha tomado tiempo con la Torá, viene, te la enseña, te la repite 3 veces, lo mismo venimos repitiendo 3 veces, y entonces tú ya te vas. Yo pregunto, si uno escucha 3 veces lo mismo, tiene una buena referencia y además tiene la escritura para ir a hacer. Y cuando uno vuelve, uno viene y le dice, ¿sabe qué? Líder, pastor,
Yo quiero que usted ore por mí para que el Señor me bendiga. Y yo te pregunto, ¿has hecho todo como yo te he mandado a través de la Torá? Y si tú me dices, sí, yo lo puedo verificar, yo te bendigo. ¿Y con qué bendición te bendigo? Con la que se me aparece en la cabeza, no con la bendición de Aarón. Hoy vamos llenando congregaciones para recibir palabras proféticas halagüeñas, una cantidad de cosas, y repetimos de una manera indiscriminada: el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, levántate allá, levanta la mano aquí, y repartimos promiscuamente bendiciones. No, la Escritura dice que la bendición es el resultado de la obediencia. ¿Cuántos quieren bendición? Obedezcamos al Señor. Si no, por más que la querramos, la bendición a la manera del Señor no va a venir. ¿Cuál es la relación hermosa directamente proporcional aquí? Me bendice Dios en directa proporción a la manera como yo obedezco a Dios. ¿Cómo es? Me bendice Dios en directa proporción a la manera como yo obedezco a Dios. Así lo hicieron, así lo hicieron, así lo hicieron, como lo dijo el Señor, en conformidad a. Tomen ese capítulo 38 y 39 y llénense de seguridad, subrayen las veces que aparezca, así lo hicieron, como lo dijo el Señor, como lo dijo el Señor, en conformidad a lo ordenado por el Señor. Capítulo 40. Capítulo 40. Luego el Señor habló a Moisés diciendo, interesante, este es el segundo año de la salida de Egipto. A ver, es el segundo año de la salida de Egipto. Han pasado un año entero en el monte Sinai. Han escuchado un año entero instrucciones del Señor. Y una de esas instrucciones es la construcción del Mizcán, o del templo, o del tabernáculo. Ahora llega el momento de armarlo. ¿Y cuál es el primer mes del año en la Escritura? El mes de Abib. Cuando salieron de Egipto, en la primavera. ¿Y cuál va a ser el día de armar el tabernáculo? Leamos aquí: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Interesante. ¿Para qué fue levantado el Mizcán? Para tener un encuentro de intimidad, de adoración, de alabanza y de instrucción del pueblo con su Dios. ¿Y qué día escogió el Padre para armar el tabernáculo? El primer día del primer mes. ¿Quieren sorprenderse con algo? Espero lo leyeron en la Parashá. Yo los quiero animar porque aquí yo tomé suficientes notas. La importancia del primer día del año del calendario del Padre. La importancia. El Padre no actúa al azar. El Padre actúa de acuerdo a un plan. Es muy importante conocer las fechas que hay en la Torá, las fechas que hay en la Escritura. Voy a leer aquí esta porción de Génesis 8:13. ¿Qué pasó en Génesis 8:13? ¿O cuál es el personaje de Génesis 8? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién era el personaje de Génesis 8? Noé. Noé. ¿Y cuál es el evento relacionado con Noé? La inundación. Ahora, sorpréndase, no se borren de la mente ni del corazón esta frase. Primer día del primer mes, no es enero, ya aquí sabemos. Excúseme, Señor, usted todavía por primera vez nos visita. Necesitamos un poco de contexto. No era el 1 de enero. Nos tomamos un café, yo le cuento bastante de esto. Yo lo invito. No era el 1 de enero. Dice, ay, pero yo todos los años es 1 de enero. Sí, es el calendario de Occidente. Estamos hablando de un calendario hebreo, bíblico. Entonces, dijimos que el Padre está instruyendo que levanten el Mizcán el 1 del primer mes. ¿Por qué? Génesis 8:13. Y sucedió
que en el año 601 de Noé, ya tenía 601 Noé, en el mes primero, el día primero, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Cuándo fue eso? El primer día del primer mes. Vamos más. En Éxodo 12, ya vamos a entrar ahora a Pesach, dice la escritura, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será el principio de los meses, para vosotros este será el primero de los meses del año. ¿Cuál era el primero de los meses del año? Cuando salieron de Egipto, cuando fueron liberados. Tenemos, el arca se asentó y el Padre ordenó a Moisés quitar el cafar, o sea, la cobertura del arca, el primero del primer mes. Ahora, capítulo 40 es lo que estoy leyendo ahora, versículo 1 y 2. Luego el Señor habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el Mizcán de reunión. Bueno, instalaron exactamente el primero del primer mes el tabernáculo. No fue que Moisés dijo, ¿está listo? No, usted espera instrucción. Y yo le digo, ¿cuándo? Salen de Egipto, van por el desierto, 40 años en la tierra, entran a la tierra prometida, viene el rey Saúl, viene el rey David, viene el rey Salomón y luego vienen cantidad de reyes y hay un problema con un rey de los muchos reyes israelitas que cometieron abominación y llenaron de inmundicia el templo, hasta que luego venía un rey que tenía temor de Dios y sacaba la inmundicia del templo. ¿Cuándo creen que rededicaban el templo? El día que estaba listo, el primero del primer mes. Lo leo aquí. Está en 2 de Crónicas 28-24. Aquí comienza a contar el testimonio negativo y luego cuenta cómo lo rededicaron. Además recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios. Miren cómo actúa un rey impío. Los quebró, cerró las puertas de la casa de Yahweh, se hizo altares en Jerusalén, por supuesto altares idolátricos. Hizo también lugares altos, lugares de idolatría para quemar incienso a dioses ajenos, y la ira del Señor vino sobre sus padres. Pero luego dice que reinó en lugar Ezequías, que fue el hijo de Acaz. Qué interesante, un padre malo deshonrando al Señor y luego viene un hijo bueno que honra al Señor. ¿Qué hace la diferencia entre un padre malo y un padre bueno? Este libro. Usted puede tener un padre malo, Dios lo guarde. Pero usted se quiere levantar sobre la maldad de sus padres, coja la Torá y usted va a ser diferente. Porque los hijos no tenemos por qué perpetuar la maldad de los padres. Y si mis padres estuvieron en idolatría y en maldad y en desconocimiento del Señor, bendito el Señor que me trajo la Torá. Y este es el caso. Acaz hizo lo malo, vació el templo, quebró todo, cerró el templo. ¡Qué desgracia! Este hombre fue un impío. Pero vino su hijo y por alguna razón su hijo tenía temor de este libro. Miren ahora, reinó en su lugar Ezequías su hijo. Miren cómo define Dios a este hombre, hijo de un hombre malo. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David. Y dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. ¿Cuándo salió Noé del arca? El primero del primer mes. ¿Cuándo se erigió el Mizcán? El primero del primer mes. ¿Cuándo restauró Ezequías el templo y lo abrió y lo dedicó? El primero del primer mes. Segunda de Crónicas 29-17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Guarden en su corazón esa frase,
porque vamos a llegar al día primero del mes primero. ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer? Previo a Pesaj, comenzaron a santificarse. Esta es una época del año, entrando a la celebración de Pesaj, donde usted y yo debemos poner especial atención en comenzar a revisar el templo del Espíritu Santo, para sacar la inmundicia, para dedicarnos, para volvernos a consagrar al Señor. El Padre es amorosamente pedagógico y didáctico. ¿A qué día vamos a llegar? En unos días. Por favor, es otro calendario. Vamos a llegar al mes primero del calendario del Padre en unos días, para que comencemos a sacar de nuestro templo la inmundicia. ¿Y cuándo llegamos al punto culminante? El día de Pesaj. O sea, no entramos a Pesaj de manera así como aquí vengo yo. No, entramos a Pesaj, nos vamos preparando, vamos revisando. ¿Por qué? Porque entramos a Pesaj y el Señor ahí pone, Él es el que pone los criterios. Él es el que pone los estándares. Interesante, ¿no? Empezaron a santificarse el mes primero, el día primero, ¿sí? En el día octavo del mismo mes vinieron al pórtico de Yahweh, santificaron la casa. Y qué interesante, mes primero, día primero, estaban restaurando el templo de Jerusalén, que acá se había hecho inmundo. Empezaron el primer día del primer mes, y les leo aquí, el que tiene oídos para oír, oiga, dice: y en el día 16 del primer mes lo terminaron. Esa es la fecha de Pesaj. Esa es la fecha de Pesaj. O sea, el Señor tiene una manera maravillosa de guiarnos. Ahora, los llevaron esclavos a Babilonia, ¿se acuerdan? Y regresaron de Babilonia y reconstruyeron el templo de Jerusalén. Ahora dice aquí Esdras capítulo 7 versículo 9, este versículo le encanta a Anderson Tovar, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y llegaron a Jerusalén estando allí con la buena voluntad. Y Esdras 10:17 dice: y terminaron el juicio todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del primer mes. Es como un patrón que se repite. O sea, al Padre no se le dio por dedicar el tabernáculo el primer día del primer mes. Y los demás hombres de Dios, ¿qué hicieron? Cada que hubo necesidad de restaurar algo, lo hicieron en esa fecha particular. ¿Qué indica, mis hermanos, hacia dónde nos estamos moviendo en el calendario del Padre? Hacia el primero del primer mes. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué debe ser la actitud de nuestro corazón para estos días? Mirar el templo, revisarlo, ponernos de acuerdo con el Señor. Y dice aquí Ezequiel 45:18, esta es parte de la predicación de la semana pasada. Así ha dicho el Señor, este ya es en el milenio, este es en el tiempo del reino. Así dijo el Señor: el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y lo purificarás. Qué maravilloso. Primer día del primer mes reviste tremenda importancia. Así como en el calendario occidental hay tantas festividades que revisten tanta importancia para la gente, y la gente se distrae con ellas y se pierde y hasta se aleja del Señor. El Padre tiene un tiempo para que tú y yo entremos en introspección, en revisión cuidadosa. Nos acercamos a Pesaj. No entres a este Pesaj de manera descuidada. Planea. Por eso te he ido diciendo, panes sin levadura, comienza a trabajar estos detalles. Muy bien. ¿Cómo les parece a ustedes estos patrones de la Escritura? Realmente son maravillosos. Ahora, dice, vuelvo al capítulo 40, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Ahora llega el momento de levantarlo. Y por cuarta vez el Señor está repitiendo cada uno en detalle las partes del mobiliario. ¿Será que son muy importantes? Por cuarta vez ahora. Solo que aquí el Padre comienza del interior hacia el exterior. Entonces dice, pondrás en él
en el Mishkan, el arca del testimonio. ¿Se acuerdan dónde estaba el maná, las tablas? Ya esto es repetido para nosotros. ¿Por dónde empezó el Señor? Por lo más íntimo, por el corazón. ¿Por dónde empieza el Señor? ¿Qué es lo que mira el Señor? El corazón. Nosotros le ponemos mucha atención a lo exterior, cómo nos vemos, nuestras medidas, si estamos gorditos, flaquitos, si la ropa está bien, pero el Señor le pone más atención al corazón. Por eso el Señor le dice a las mujeres en el libro de Proverbios 31, engañosa es la gracia. No que sea mala, es engañosa. La gracia es engañosa y la hermosura es vana. ¿Por qué? Porque con los días vale menos. Vale menos. Y aun cuando usted luche y yo luche contra la realidad del deterioro físico, el Señor dice, engañosa es la gracia, vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, es la que cuida el corazón. Entonces cuídense por fuera, pero cuídense más por dentro. Si usted invierte, yo no sé cuánto tiempo en cuidarse por fuera, invierta el triple en cuidarse por dentro. Y esto aplica para los varones. ¿Por dónde empezó el Señor la construcción del tabernáculo? Por el arca, por el lugar del testimonio. Y entonces llegó el momento crucial, es allí donde quiero llegar esta tarde. Versículo 17, a ver qué tan obediente era Moisés. Esta es una auditoría completa. Dice, así en el día primero del primer mes. En el segundo año, el tabernáculo fue levantado. Esto se llama seguir instrucción. Esto se llama ser obediente. ¿Qué hizo Moisés? ¿Cuándo lo hizo? El primer día del primer mes. ¿Por dónde comenzó? Por donde el Padre le dijo. ¿En dónde terminó? En donde el Padre le dijo. Pero eso no es lo más importante. Le comencé diciendo que lo más importante es el resultado para mí y para ti. Yo no estoy entrando en todos los detalles porque asumo que usted leyó la parashá. Me quiero quedar con la sustancia de lo que yo he encontrado aquí. En el versículo 25 dice, encendió las lámparas, la menorá, el candelero, como Yahweh había mandado. Y puso también el altar de oro, el tabernáculo, el velo. Y vuelve y repite, como había mandado a Moisés. ¿Por qué Dios repite tantas veces esta noche para nosotros como lo había mandado? ¿Por qué lo repite? En el versículo, para terminar, 31, 32, como Yahweh había mandado a Moisés. ¿Por qué el Padre se toma el trabajo de repetir esto? ¿Saben qué está haciendo el Padre con esto? Está calificando a Moisés. Está calificando la vida de Moisés. Está calificando a ese siervo. La pregunta, si el Padre nos fuera a calificar hoy a nosotros, cómo vivimos, cómo hacemos, cómo obedecemos esto, Él diría, allá está Oscar, Amanda, Germán, Anderson, y ellos hacen como yo les he mandado. Esa es la mejor calificación a la que nosotros debemos aspirar. Y si Dios no nos califica, ¿qué me importa a mí quién me califique? Porque nosotros vivimos de la opinión de todo mundo y nos interesa que todo mundo nos acepte y nos aplauda y tenga la mejor opinión, pero nos interesa la opinión del Señor. Si el Señor fuera a dar una opinión de nosotros esta noche, Él diría, como lo hizo el Señor, como lo dijo el Señor, así ellos lo hacen. Esa es la mejor aspiración nuestra. Entre uno más jovencito es, y luego la curva va yendo al lado contrario, y más viejecito se va poniendo. Estamos más cerca del encuentro con Él. No sabemos cuándo va a ser el encuentro con Él, pero usted sí ha leído la parábola, y yo también, de los talentos. Siervo bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿A qué se está refiriendo la parábola de los talentos? Que ese siervo siguió la instrucción de la palabra. Fuiste fiel en lo poco, pero así lo hiciste como yo te mandé. Ven, entra en el gozo de tu Señor, te pondré sobre mucho. Amigos, hermanos, es tiempo de que a nosotros nos interese la opinión del Señor. Es tiempo de que nosotros miremos cuidadosamente la opinión del Señor.
Y saben, nosotros dejamos que cualquier reclamo o demanda nos gane cualquiera menos el Señor. Un reclamo familiar gana la familia. Un reclamo social gana el amigo. No, Señor, qué pena, pero es que hoy te tengo que hacer a un lado porque yo cómo voy a faltar a semejante fiesta. Hoy no, Señor, quédate esperando. Señor, qué pena, pero esta mañana tampoco tengo tiempo para ti. Tengo que llegar temprano a mi trabajo, allá sí me importa llegar. Pero Señor, si yo te falto a ti, aun cuando tú te quedes ahí esperándome, eso no importa, Señor. ¿Quién gana los reclamos? ¿El Señor o los demás? Esa es una buena pregunta. Y cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos la capacidad de discernir y poner en su correcta perspectiva las cosas. Saben, a veces dejamos lo más por lo menos. A veces lo que hacemos a un lado, realmente si después lo calificamos, no tenía sentido. No tenía sentido. Podríamos hacer arreglos para manifestarle amor y respeto al tío, a la tía, a la prima, al que sea. Podríamos hacer las mejores cosas, pero para quedarle bien al Padre. Interesante, ¿cierto? Y entonces, lo que más me gusta es con lo que quiero que terminemos. Versículo 33, casi terminando. Así acabó Moisés la obra. Hermanos, aquí Moisés está escuchando por 3 veces, repitiendo él y luego haciendo. Y cuando él terminó de hacer, entonces dice, terminó toda la obra. A ver, yo le hago una pregunta a usted y a mí mismo. Si usted tiene un jefe y el jefe le pone una tarea, ¿qué es lo más importante cuando usted presenta esa tarea al jefe? Pues que el jefe la apruebe, ¿o no? Claro, ¿sí o no? Si yo tengo un jefe en cualquier nivel y me pone un trabajo, una tarea, un proyecto, pues ¿qué es lo más importante para mí? Pues que el jefe diga, perfecto, es por eso que te pago. Es más, te voy a aumentar el sueldo, lo hiciste bien. Pero lo más importante es que la tarea quede hecha de acuerdo a la orden del jefe. Y el que ordena aquí es el jefe. Entonces dice la Escritura, hizo como Yahweh le mandó. Eso es lo mejor. Cuando nosotros nos vayamos preparando un día para encontrarnos con el Señor, a mí lo que me importa es que Él me diga, buen siervo fiel. Hiciste las cosas como yo te pedí. ¿Cuántos queremos eso? Tarde o temprano todo se acabará. Todo terminará. ¿Verdad que sí? Pero un día, anhelo con toda mi alegría ese día, estaremos de pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Y yo quiero escuchar una sola voz, buen siervo fiel. Y sé que estoy muy lejos de eso. Por eso me esfuerzo cada día más en entender su palabra y en querer obedecerla. Porque tarde o temprano yo me presentaré delante de Él. Y yo quisiera a Él que tanto me amó, que me salvó con una salvación tan grande, que me dio un perdón incondicional que no merezco, yo un día quiero que Él me diga, buen siervo fiel. Y yo te animo a que tú vivas para eso. Ahora, si yo lo hago así, estoy en el capítulo 40, estoy cerrando Éxodo hoy. El resultado es lo más importante para mí. Entonces, capítulo 40, versículo 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo, el Mishkan de reunión. Y lo más hermoso, lo que dice ahí, y la gloria del Señor llenó el lugar. Llenó el Mishkan. Hermanos, la gloria del Señor es nuestro regalo. La presencia del Señor es nuestro regalo. Si la gloria del Señor no llena hoy nuestras congregaciones, no es porque Dios esté tardo para escucharnos, es que nosotros no estamos haciendo las cosas como Él ha mandado. Yo he participado en esta ciudad
de esfuerzos de oración, son esfuerzos sinceros de pastores. Y oramos por un avivamiento, pero que yo sepa, yo llevo 25 años en Miami y yo no conozco un avivamiento espiritual en Miami, no lo he visto. Y 25 años es un cuarto de siglo. Y no porque no se ore por un avivamiento. Yo sé que aquí hay hombres, siervos de Dios, que oran por un avivamiento. Y el Día Nacional de Oración se visita a los alcaldes de cada lugar y se ora con ellos y se hacen actos. Y luego algunos tienen la bendición de tomar un pequeño aeroplano y orar sobre la ciudad, y otros van por las calles. Pero yo no he venido a un avivamiento en Miami. Porque la buena intención es una, pero la obediencia es otra. Y muchas congregaciones no estamos haciendo las cosas como el Señor lo ha mandado. ¿Y por qué no viene un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es cantar canciones hermosas y cerrar los ojos y emocionalmente derramar lágrimas. No, eso no es un avivamiento. Un avivamiento es el resultado de la presencia del Señor en una vida que la llene de su gloria, que Él pueda derramar su espíritu sobre nosotros. Ese es un avivamiento. ¿Cómo va a venir un avivamiento con nuestra desobediencia, con nuestro desprecio a las escrituras? ¿Vendrá un avivamiento? No puede venir un avivamiento. No puede venir un avivamiento. Este es el más hermoso momento para Moisés. La gloria del Señor llenó la casa. La gloria del Señor tiene que llenar mi corazón. Su presencia tiene que llenar mi corazón. Pero Dios no va a derramar su presencia, que no es otra cosa que su espíritu sobre mi corazón, si yo soy un desobediente. Yo he leído algunos instructivos con títulos maravillosos, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Yo los he leído, yo los he estudiado, también yo los he compartido, pero han convertido la plenitud del Espíritu Santo en una fórmula, como decir punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. El Espíritu de Dios no se derrama sobre una vida producto de una fórmula, 1, 2, 3, ahora ven Espíritu, no. Y yo recuerdo que dice, usted debe tener hambre y sed de Dios. Lo que dice en el Sermón del Monte es hambre y sed de justicia. ¿Y cómo va a haber justicia sin Torah? Y si usted y yo no tenemos hambre y sed de la justicia, de la Torah del Señor, el Espíritu Santo no va a venir. La fórmula falló. Luego dice, usted debe no tener ningún pecado inconfeso. Pues es contradictorio. Si yo tengo la Torah cerrada, pues yo tengo que tener muchos pecados. Si yo no sé qué es la justicia según la Torah, pues es obvio que estoy lleno de pecado. Y luego dice, usted necesita renovar la mente. Y si yo tengo la Torah cerrada, ¿yo cómo voy a renovar mi mente? Entonces yo puedo decir punto 1, punto 2, punto 3, lo tengo. Entonces 4, ore por fe y usted lleno el Espíritu. No funciona, a mí no me funcionó. Aun cuando seguí honesta y sinceramente la fórmula, no me funcionó. Porque no es una fórmula, es una relación de amor con una persona que quiere mi corazón, que me ama, pero que exige santidad de mí, que exige obediencia de mí. Y es en esa medida y en acercarnos a Él que Él derrama su gloria sobre nuestra vida. Es en la medida en que nosotros vamos descubriendo verdades y comenzamos a obedecerlas, que Él va a hacer esto. Llenó el tabernáculo, pero lo mejor no es eso, lo mejor es el versículo 35. Y no podía entrar Moisés en el lugar de reunión, porque la nube estaba sobre él y porque la gloria lo llenaba. A ver esto. Si la gloria del Señor llena un lugar, yo no puedo entrar porque está llena de su gloria. Pero ¿para qué yo sirvo? ¿Para qué yo entro donde está la gloria del Señor? ¿Saben cuál es el problema? Las congregaciones están llenas de la gloria de las personas, de los hombres, los predicadores, pero están vacías de la gloria del Señor. Yo conozco por 44 años esto, yo he caminado en esto, yo he compartido con pastores sinceros, pero las congregaciones están llenas del hombre y vacías de Dios. Y por eso la gloria no viene, y por eso el avivamiento no viene. A las congregaciones hoy les dictan pensamiento estratégico.
Entonces a un lado de la escritura vamos a actuar por pensamiento estratégico, pongamos aquí muchos chorros de luz, hablemos entre más parecido a la gente que viene mejor, toquemos las emociones de la gente, pero la gloria del Señor no llega. ¿Qué es mejor? ¿Que esté llena de Moisés la casa o que esté llena de Yahweh aun cuando Moisés no pueda entrar? Yo prefiero que la gloria del Señor llene nuestras vidas, aun cuando nosotros no quepamos, porque donde la gloria del Señor está, ya es suficiente, no importa que usted no entre, porque la gloria es para Él. La gloria no es para nosotros. Nosotros necesitamos una congregación llena de la presencia del Señor, aun cuando a nosotros no nos vean ni nos noten. Mejor que no nos noten. Y Yeshua lo dijo muy claro, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Hoy las congregaciones se manejan menos por esto y están llenas de manuales. ¿Y la escritura? Y sabe, hay gente que está diciendo, no me traiga más manuales, ábrame por favor la escritura. Estoy harto de manuales, están diciendo muchos creyentes, déme la escritura, por favor déme la escritura. Lo más hermoso, no podía entrar Moisés en el tabernáculo, porque la gloria de Yahweh lo llenaba. La pregunta es, ¿nuestra congregación va a estar llena de la gloria de nosotros? ¿Vacía y vana gloria? ¿O va a estar llena de la gloria del Señor? Cuando la gloria del Señor llena un lugar, las personas son bendecidas. ¿Qué importa que esté vacía de la gloria del hombre? Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, la presencia del Señor, entonces ellos no se movían, porque el que los guía es el Padre. Que nos mueva el Señor, porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y la nube de fuego sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Quieres ver la gloria del Señor en tu vida? Vacía tu vida de ti. Menos nuestras ideas, menos la manera de hacerlo como a nosotros nos parece, y más la Torá, más la escritura. Esto es asunto de comunión. Si el Señor no se mueve, yo no me muevo. Si la nube no se mueve, yo ¿para qué me muevo? ¿A dónde voy a ir sin Él? ¿A dónde podemos ir sin Él? ¿Qué hacía Moisés? La nube no se movía, Él no se movía. ¿Para qué se va a mover? Muchos nos movemos cuando el Señor no mandó. Muchos hacemos lo que el Señor nunca nos mandó. ¿Qué es lo que necesitamos desesperadamente, congregación? Congregación, necesitamos que el Señor llene nuestras vidas. Esa tiene que ser nuestra gran angustia, nuestra gran necesidad de Señor, llena mi vida. Y que cada uno de nosotros venga aquí lleno de su presencia, haciendo las cosas como el Señor mandó. Y cuando hacemos las cosas como el Señor mandó, aquí va a haber unanimidad. Y todos vamos a estar anhelando que Él nos visite con su presencia. De verdad, llevo 25 años en Miami, no he visto un avivamiento. Yo quiero un avivamiento, pero no va a venir solamente por orar. Va a venir por obedecer. Va a venir por vaciarnos de nosotros las congregaciones para que el Señor las llene. Y mientras no pase, podemos orar. Y la oración se convierte en algo sin sentido, porque oración sin obediencia no funciona. Nadie podrá santificar su vida. Nadie podrá hacer las cosas como para que el Señor se sienta atraído. La Escritura dice, el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu, porque Él es espíritu y en verdad. Si nuestras mentes están vacías de la Escritura, ¿cómo vamos a adorar a Dios? Solamente miremos la música de adoración y de alabanza contemporánea. Está vacía del Señor. Está vacía del Señor. Nosotros necesitamos adorar desde la palabra. Nosotros necesitamos servir al Señor desde la palabra. Entre menos ideas tengamos para hacer la obra de Dios, mejor. Oiga, qué pastor tan fuera de lugar. Entre menos ideas tengamos para hacer la obra de Dios, mejor. Porque no necesitamos ninguna idea, necesitamos la Torá. Ya días, meses y años que yo busqué hacer la obra de Dios a la manera de Dios.
Un día estaba hablando con un líder importante y entonces yo saqué pecho y comencé a decir ciertas cosas y él levanta la cabeza y yo me sentí muy orgulloso. Veo que tienes pensamiento estratégico. Uy, yo saqué pecho, ya me llamó, ya me va a llamar seguro, me va a dar un espaciecito aquí. Pero hoy no quiero que nadie me reconozca por tener pensamiento estratégico. No me quiero parar aquí para hablar de pensamiento estratégico. Yo me quiero parar aquí para enseñar la Torá. Y quiero una congregación de hombres y mujeres que guarde la Torá, para que el Señor nos llene. Porque si guardamos la Torá tenemos comunión con Él. Una comunión íntima, profunda. El Señor va a decir cuando venga: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cómo así si estaban haciendo milagros, echando fuera demonios? ¿Por qué el Señor no los va a conocer? Porque en la Escritura conocer es conocer íntimamente. Íntimamente, como la intimidad de un hombre con una mujer. Y yo no puedo tener una profunda intimidad con el Padre si yo no guardo su Torá. Porque la comunión íntima de Yahweh es con los que le tienen respeto y temor a la Escritura. Y entonces a ellos les da a conocer su pacto. Pero Él no le da a conocer su pacto a alguien lleno de pensamiento estratégico. Hasta los nombres de los siervos de Dios se han cambiado. Ya no hay pastores, hay coachings. Y tengo que decir que yo también tomé un curso de coaching y lo tengo bien archivado. Yo también lo he tomado y tengo certificado de coaching, pero lo prefiero tener guardado. No me interesa pararme aquí a hacer tu coaching. A mí me interesa pararte aquí y pedirle al Señor que tú descubras la importancia de obedecerlo a Él. Que tú descubras, yo no necesito ponerte las palabras lo más románticas y bonitas posible. Yo simplemente necesito traerte la Escritura. Porque entre más yo le doy vueltas al mensaje, lo pierdo. Yo tengo que dar el mensaje como está aquí. Y tú y yo escuchamos del monte, venimos, traemos la instrucción y tú vas y construyes tu tabernáculo como el Señor te mandó. Vas a cuidar el oro de tu corazón. Y cuando tú vuelvas, tú deberás traer que hiciste como el Señor te mandó y Él te va a bendecir. Entonces yo no necesito más que enseñar lo que está aquí. Y lo único que tú y yo necesitamos irnos ahora, cuando terminemos a hacer, es a obedecer lo que está aquí. Cuando tú vuelvas, no a mí, sino al Señor, y le digas: he obedecido lo que tú me has mandado, Él te va a decir: buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la alegría de tu Señor y te va a dar más. Y te va a dar entonces su espíritu, no como una fórmula, sino te va a derramar su presencia. Y tú te vas a vaciar de tu lógica y vas a dejar de creer en lo imposible y vas a comenzar a creer y a pensar como Él. Sí es posible, y vas a clamar por un milagro en las finanzas y vas a clamar por un milagro en la sanidad de tu casa y el Señor lo va a hacer. Perdón. Porque si la gloria del Señor llena mi mente, mi corazón. Voy a leerte aquí, con esto vamos a terminar. Vamos a terminar, Juan 7:37. Esta es la fiesta de Sukkot, es noviembre. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, esto es puro Éxodo 40. Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, escuchen, acuérdense que corrían grandes cantidades de agua sobre la explanada del templo en Jerusalén. Corrían cantidades de agua, de libaciones de agua. Y el Señor Yeshua está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero él hace una frase muy importante, que es Éxodo 40. No textualmente, pero el sentido, el que cree en mí como dice la Torá. El que arma el Mishkan como dice la Torá. El que obedece como dice la Torá. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Quién llena el Espíritu del Espíritu a alguien? Al que cree en Él como dice la Escritura.
Y aquí dice el mismo Yeshua, Juan 14, 22 al 24. Voy a terminar. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Quién ama al Padre? El que guarda su palabra. El que no guarda su palabra puede cerrar los ojos, cantar canciones hermosas, moverse emocionalmente si hay una buena banda que manipule nuestros sentidos y salir llorando de aquí. Pero lo que el Señor está diciendo es: el que me ama, mi palabra guardará. Pero miren, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él, lo llenaremos. La gloria nuestra descenderá sobre la vida de Él. Esto es llenura del Espíritu Santo. Pero no es una fórmula. El que me ama, ese es corazón, obedece mi palabra. Y sigue la palabra aquí en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Shavuot, dice Pentecostés en tu Reina Valera, pero Shavuot era la celebración de la entrega de la Torá. Y ellos estaban disfrutando de que el Padre 3000 años atrás les había entregado mandamientos. Y entonces, esperando allí, según el Mesías, estaban unánimes juntos, porque Él les había prometido que iba a derramarse sobre ellos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. ¿De qué los llenó? Del Espíritu, porque estaban unánimes, pensando en la Torá que el Padre les había dado. Fueron todos llenos del Espíritu. Y el apóstol Pablo, 2 Corintios 10, del 3 al 6. Porque aun cuando andamos en la carne, usted y yo andamos en esta carne, este cuerpecito que se va deshaciendo, que se puede enfermar, que es débil, andamos en esta carne, dice la Escritura, no militamos según la carne. Militamos con las armaduras del sumo sacerdote, con las armaduras de las cuales habló Pablo en Efesios, porque esa es la Torá, la obediencia. Y entonces dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, no es lógica humana, no es pensamiento estratégico, no es coaching, no son manuales. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a Yeshua y a la obediencia a su palabra. ¿A dónde sea cautivada tu mente? A la Torá. Eso fue lo que hizo Moisés. Cautivada su mente por el plano tal como Dios se lo dio, fue y lo hizo. Y entonces la Escritura dice que vino la presencia, pero dice aquí muy claro: estando prontos para castigar toda desobediencia. Está hablando del mundo espiritual. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo vamos a ser poderosos en Dios para destruir fortalezas espirituales y ayudar al que está en ataduras? Cuando mi obediencia sea perfecta. El Padre no ha desechado su Torá. Y por falta de obediencia perfecta de muchos que se llaman creyentes, no hay avivamiento. Porque nuestra obediencia no es perfecta mientras cerremos la Escritura. Termina diciendo Efesios 5, 18 al 19: no os embriaguéis con vino, antes bien, sé llenos del Espíritu. ¿Y de qué vino se puede embriagar una congregación? De estrategias, de un evangelio light, embriagados de una cantidad de cosas. Hoy decimos a la entrada de las congregaciones: servicio contemporáneo. ¿Cómo será un servicio contemporáneo? Yo no veía eso en las congregaciones del primer siglo. Servicio contemporáneo. No, el servicio es con la Escritura. Y entonces dice aquí que cuando nosotros somos llenos del Espíritu, hablamos entre nosotros, gracias, con salmos. ¿Cómo es una persona llena del Espíritu? Una que repite la Escritura. Esa es llena del Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La Torá es indispensable para que el Padre llene mi casa de su presencia, aun cuando de mí no haya nada. Te pregunto para terminar:
¿De qué preferimos que esté llena nuestra mente? ¿De nuestros pensamientos o de los de Él? ¿De qué prefieres estar lleno? Yo necesito que Él me llene. Pero para que Él lo haga, yo debo buscar insistentemente su presencia. Y yo debo ir a su presencia, pero debo construir el Mizcán por la instrucción de la palabra. Luego, para yo ser un sacerdote del santuario, ya no bajo el santuario hecho de manos aquí en la tierra, ya no bajo el ministerio de Leví, sino bajo el ministerio de mi sumo sacerdote, yo necesito saber cómo actuaba un sacerdote en el lugar de la presencia, porque yo no puedo entrar a eso que era una figura de algo que está en el cielo, ignorando el libro de Vallicra que empieza la semana entrante. Entonces tenemos al pueblo sacado de Egipto y establecido como una nación, Israel. Allí termina el libro de Berechit. Y entonces le dice, ok, ahora construyan una casa para que yo more. Y ahora que ustedes han construido la casa, como dice la escritura, y yo la tengo llena de mi presencia, entonces vengan ahora con el libro de Levítico, yo les enseño a adorarme a mí, como dice la escritura. Esa es la expectativa de lo que comenzamos mañana. No te pierdas ni una jota, ni una tilde de lo que empezamos mañana, para que el próximo Shabbat, cuando vengamos aquí, empecemos a entender cómo se mueve el lugar de la presencia del Señor, para que su gloria llene la casa. Vamos a terminar en oración, pongámonos en pie. Hay algo que el Padre habló a tu corazón esta tarde. Hay algo que está saltando a tu mente y a tu corazón de todo lo dicho. Tal vez está llamándote a la obediencia particular en algo. Tal vez te está llamando en algo al arrepentimiento. Tal vez nos está llamando a revisar nuestra obediencia. Y tal vez nos esté reprochando a algunos, tú no haces las cosas como yo te he mandado. Tal vez para algunos esto es un reproche de su amor, es que tú no haces las cosas como yo te he mandado. Es que tú siempre quieres establecer tu propio criterio. Y por eso no te puedo llenar, aun cuando deseo llenarte. Si tú entendieras cuánto te amo, cuánto te anhelo, ¿por qué te he repetido tan insistentemente en unas cuantas semanas 3 veces el mismo mensaje de distintas maneras? Porque yo te anhelo, porque yo quiero tener un poco de tu corazón, porque yo anhelo tu vida, porque yo te hice para mí, yo no te hice para que vivas aparte de mí. Por eso yo quiero que tú estés quieto, quieta, y escuches que yo soy Yahweh. Escucha su voz que te dice, estad quietos. No salgas a correr, hermano. Deja el activismo. Estad quietos. Y conoced que yo soy Yahweh. Es que yo te anhelo, te dice el Padre. Yo te hice con mis manos. Yo soplé aliento de vida sobre tu corazón, dice el Señor. Yo puse mi espíritu en ti. Yo pongo mis mandamientos en ti para que tú puedas hablar de tú a tú conmigo. Yo no pongo mis palabras en ti para que tú salgas a hacer lo que a ti te parece. Tal vez tengas que pedir perdón. O tal vez tengas que reafirmarte en algo tan especial que el Padre nos está dando. Yo no pongo mis palabras en ti. Él dice, pondré mis leyes en tu corazón. Pondré mi espíritu dentro de ti.
pero Él pone su espíritu, pone sus mandamientos, sus instrucciones, y de pronto al salir de aquí volvemos y establecemos las cosas como a nosotros nos parece. Él quiere derramar su espíritu sobre nosotros. Él quiere que tu casa, tu corazón estén llenos de Él. ¿Y no te parece un regalo? Si están vacíos de nosotros, estarán vacíos de angustia. ¿Por qué estamos angustiados, hermanos? ¿Por qué estamos llenos de temor? Porque están llenos de nosotros. No estamos llenos de su presencia, porque donde Él está no hay temor. En el amor no hay temor. Vacía tu corazón de temor. Echa fuera el temor, pero llena tu corazón de su presencia. Dile: Señor, perdóname por no echar cada carga sobre ti, por salir corriendo a hacerlo a mi manera y no a tu manera. Señor, me arrepiento. Yo quisiera que tú me miraras a los ojos, Padre, y pudieras decirme que yo hago las cosas como tú me has mandado. No podría haber gozo más grande en mi vida. No podría haber paz más grande si tú me evaluaras y tú me dijeras que yo hago las cosas como tú me has mandado. Entonces tú me podrás bendecir, y yo necesito que tú me bendigas. Piensa que necesitamos su bendición con los hijos, con la salud, con el esposo, con los planes. Yo necesito que tú me bendigas, pero yo quiero hacer las cosas como tú me ordenas. Señor, yo determino vaciarme de mí, pero llenarme de ti. Que yo mismo me sorprenda, porque no puedo entrar, porque tú estás llenando mi casa, y yo resulte adorándote, exaltándote, yo resulte deleitándome en tu presencia, no preocupado por el tiempo, sino que el tiempo se pierde porque comienzo a deleitarme en tu morada, y comienzo a decir cuán amables son tus moradas. Señor, llénanos de ti. Señor, por favor, lléname de tu espíritu. Echa de mí mi ansiedad, mi temor, mis dudas, mi preocupación, pero lléname de ti. Lléname del fruto de tu espíritu. Lléname de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de mansedumbre. Lléname de templanza. Señor, necesito de tu mansedumbre. Necesito que toda esa fuerza mía esté puesta bajo tu control. Toma mi ser, Padre. Toma mi corazón. Echo toda ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Echa toda carga sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Cualquier carga que tengas, échala sobre Él. Saca el temor. Acalla tu alma sobre Él. Dile: solo en ti está acallada mi alma, porque solo de ti viene mi salvación. Señor, conoces mis cargas, mis preguntas, mis preocupaciones. Tiene que haber una respuesta en tu palabra para mí. Hay una respuesta. Vacíame de mí, lléname de ti. Llena de ti mi casa. Llena mi casa de tu gloria. Mi alma te adora, Señor. Llenemos nuestra mente, nuestros labios, nuestro corazón de adoración. Bendigamos su nombre.
Olvidémonos de nosotros mismos y pongamos nuestra mirada solo en Él, adorándole. Digámosle que Él es santo.